Bienvenidos tripulantes a una nueva conversación de altura. Les habla su capitán Era Calderón y estamos por comenzar el vuelo en su podcast Era de Aviación. Un programa que tiene como objetivo ver con otros ojos a la industria aérea a través de conversaciones con los agentes de cambio que están haciendo que las cosas sucedan. Abrochen sus cinturones porque estamos por despegar. Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Juan Carlos Salazar, secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional. El secretario general de la OACI es el titular de la Secretaría y funcionario ejecutivo principal de la organización. Es responsable de la dirección general de la labor de la Secretaría. También ejerce el liderazgo del personal internacional especializado en el ámbito de la aviación civil internacional. El secretario general oficia como secretario del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional y lleva a cabo las funciones que le asigna el Consejo, respetando las políticas establecidas, prepara informes periódicos para este Consejo sobre el desarrollo de las actividades de la Secretaría. La Secretaría se compone de 5 divisiones, principalmente la Dirección de Navegación Aérea, la Dirección de Transporte Aéreo, la Dirección de Cooperación Técnica, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores y la Dirección de Administración y Servicios. El secretario general también es directamente responsable de la gestión y la realización eficaz de las tareas asignadas a su despacho relacionadas con finanzas, planeación estratégica, coordinación y asociaciones, supervisión interna, ética y la coordinación de 7 oficinas regionales a su cargo. El Consejo de la OACI nombró al señor Juan Carlos Salazar secretario general de la organización con un mandato de 3 años a partir del 1 de agosto de 2021. Y el 11 de marzo de 2024, este Consejo renovó su nombramiento para un segundo mandato consecutivo de 3 años a partir de agosto de 2024. Y el día de hoy viene a platicarnos todo sobre la visión de la Organización de Aviación Civil Internacional. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy estamos felices porque tenemos a un gran invitado, al señor Juan Carlos Salazar, secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional, a quien ya presentamos hace unos momentos. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Era. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a esta comunidad. Pues Juan Carlos, la Organización de Aviación Civil Internacional es ahora sí que el máximo organismo de aviación civil en el mundo. Es inclusive un organismo autorizado por las Naciones Unidas, especializado en aviación. Y pues es un gusto poderte tenerte el día de hoy con nosotros en este podcast para todos nuestros tripulantes. Y antes de que podamos platicar un poco más sobre la aviación civil, quisiera, por favor, Juan Carlos, que nos cuentes un poco de ti. ¿Cómo llegas al sector de la aviación y cómo ha sido tu trayectoria profesional en la industria antes de llegar a la OACI? Muchas gracias, Era. Y sí, la OACI, la Organización de la Aviación Civil Internacional, es el organismo especializado en aviación civil que forma parte de la órbita de Naciones Unidas. Está conformado por 193 estados y fue creado a partir del Convenio de Chicago de 1944. Eso quiere decir que este año justamente la organización cumple su 80 aniversario, así que estamos en un año de gran importancia. Respecto a mí, te cuento que tal vez como muchos jóvenes, yo era apasionado sobre todo por conocer otras culturas, por conocer otros países, por viajar desde pequeño. Y quizás eso fue lo que me acercó y me terminó trayendo hacia la aviación. Era más la pasión por viajar, la pasión por conocer gente, por conocer el mundo, que yo creo que es compartida por muchos jóvenes hoy en día. Y pues inicialmente mi carrera profesional no iba por allí, porque yo estudié Derecho, yo soy abogado, yo estudié leyes, tengo ese problema, tengo que decirlo, pero Somos realmente, colegas. sí, exacto, pero realmente tuve una oportunidad de trabajar con una aerolínea de carga
y allí empezó la pasión hacia la aviación, porque la aviación y el trabajo que empecé a desarrollar allí confluían muchas cosas que me apasionaban. Confluía precisamente ese dinamismo desde el punto de vista legal, que fue cuando empecé a trabajar en aviación. Vi cómo diferentes regímenes legales de diferentes países aplicaban. Me acerqué a los convenios internacionales sobre aviación y empecé a conocer un poco más sobre eso, y todo ello me fue adentrando poco a poco en el mundo de la aviación, y luego de trabajar, de este primer trabajo en una aerolínea, quise aprender más, hice una maestría en Derecho Aeronáutico y Espacial en la Universidad de McGill, y luego al regresar a mi país, a mi propio país, yo soy de Colombia, tuve la oportunidad de trabajar primero con el Ministerio de Transporte en el área de transporte aéreo, y luego con la Autoridad de Aviación de mi país, que es la Aeronáutica Civil de Colombia. Y allá realmente me apasioné, porque además de todo este dinamismo, de toda esta posibilidad de conocer gentes y conocer el mundo, me encontré también con la posibilidad del servicio público, que es algo que también me apasiona profundamente. Me parece que la aviación, y desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, la aviación contribuye a 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Sí. Naciones Unidas. La aviación es un sector muy dinámico que está presente en diferentes países de diferentes maneras. Y entonces cada oportunidad que he tenido profesionalmente me ha adentrado más y me ha apasionado más por este mundo de la aviación. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar fuera de mi país, en quizás el sistema de aviación de más rápido crecimiento en el mundo. Estuve durante 12 años en los Emiratos Árabes Unidos, trabajando, asesorando al gobierno federal de los Emiratos Árabes Unidos en temas regulatorios de aviación, y allá tuve la oportunidad de hacer una contribución profesional y ser parte de ese crecimiento acelerado que vivió la aviación de los Emiratos Árabes Unidos, y posteriormente tuve la oportunidad de regresar a mi país y servir como director de aviación civil en Colombia. Fue entonces cuando me encontré con la pandemia, y durante la Sí. pandemia yo creo que todos los que estábamos en este sector, sea desde el gobierno, sea desde las operaciones aéreas, vimos eh, con gran impotencia cómo el sector de aviación prácticamente llegó a un estado de congelamiento y sufrió efectos que todavía se están viviendo en algunos países y en algunas regiones del mundo, pero al mismo tiempo, durante la pandemia fue precisamente que surgió la oportunidad, surgieron las conversaciones que finalmente me trajeron como secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional. Como secretario general de la OASI, desde que llegué, he tenido muy claro el rol, la responsabilidad que tenemos desde la OASI, pero también trabajando con las autoridades, trabajando con los actores de aviación para reactivar la conectividad aérea, para volver a revivir y atraer y quizás a redescubrir la aviación para que sea todavía mejor ya desde el punto de vista, por ejemplo, de la sostenibilidad. Y pues Claro. ha sido una jornada bastante apasionante durante ya casi 3 años que llevo como secretario general de la OASI. Ha sido una trayectoria increíble, Juan Carlos. Creo que todo este cúmulo de experiencia, pues te sirve, sobre todo en las distintas regiones en las que has trabajado, en las que has estado colaborando con el sector de la aviación, y ahora como secretario general, pues te da ese cúmulo de conocimiento, de experiencia, que si bien la aviación es una industria en la que nunca se deja de aprender, la verdad es que comparto contigo el tema de que toda la legislación es fascinante. Y precisamente ahora como secretario general de la OASI, ¿cuáles son las principales prioridades y objetivos que hablábamos ahorita de la organización, precisamente en la promoción de una aviación civil segura, eficiente y sostenible en todo el mundo, ¿no? Bueno, esa es una pregunta muy difícil que nos puede llevar varias horas acá con los seguidores de este podcast. Definitivamente sigue siendo el objetivo central, la obligación principal de todos los que estamos en este sector es seguir velando porque la aviación sea segura, Claro. segura desde el punto de vista de safety, segura desde el punto de vista de security.
correcto. Eso sigue siendo una tarea central de todo y una preocupación principal. Sin seguridad no hay aviación. Correcto. Y en eso la responsabilidad no es solo de la OASI y la prioridad no es solo de la OASI o de los reguladores, la prioridad es de todos los profesionales que estamos en este sector. Yo a veces, para quienes no son de este sector, me gusta explicar que la seguridad es a la aviación, lo que la confianza es a los bancos. Si las personas que van a depositar su dinero en el banco no están seguros de que el dinero no se va a perder, de que el banco no se va a declarar en bancarrota, en el momento en que se pierde esa confianza se cae todo el sistema Claro, financiero mundial. Para la aviación es lo mismo, la seguridad en el momento en que los pasajeros o los reguladores o los gobiernos, el público en general pierda la confianza en que la aviación es el modo más seguro de transporte, en ese momento se cae todo. Entonces, esto sigue siendo una prioridad central, pero de manera muy importante y yo creo que ha tomado incluso más impulso luego de la pandemia, la sostenibilidad sigue siendo correcto. un tema muy central. Y la sostenibilidad es central porque además en la medida en que ya se ha venido recuperando la conectividad aérea a nivel mundial, ya prácticamente todas las regiones del mundo eh, alcanzaron o incluso han superado la movilización de pasajeros, de carga, de correo, a lo que había antes de la pandemia. Digamos que ya se pasó esa etapa de la recuperación de la conectividad. Ahora estamos nuevamente creciendo, pero el crecimiento ahora debe ser sostenible. Si Correcto. no solucionamos, si no atendemos las externalidades que genera la aviación civil, vamos a empezar a enfrentar obstáculos que van a impedir el crecimiento sostenible de la aviación, el crecimiento en las diferentes regiones y todo el beneficio que genera la conectividad aérea. Entonces, esta es una segunda prioridad, diría yo, el crecimiento sostenible. Y en tercer lugar, yo diría que en materia global es importante también que los beneficios que genera el transporte aéreo, la conectividad aérea, se distribuyan por todo el mundo. Es decir, Ujú. vemos que este crecimiento se está generando sobre todo en los mercados que no están completamente desarrollados. México es un gran ejemplo de ello, a pesar del tamaño importante. Yo creo que México es quizás el segundo sistema en número de pasajeros, en movilización de carga en todo el hemisferio. A pesar de ello, la potencialidad de crecimiento en México y en otros países de la región es inmensa. Y en Sí, esto, para nosotros desde la organización, tenemos una meta que es que ningún país se quede atrás. Queremos que todos los países en el mundo, sean grandes y desarrollados, o estén en vías de desarrollo y estén enfrentando retos para cumplir con los estándares globales, pues se beneficien de precisamente la conectividad aérea y de la aviación. Yo resumiría tal vez allí tres retos importantes que tiene la organización. Yo seguramente podría extenderme mucho más porque precisamente en la organización, con todos los estados miembros, con el órgano de gobernanza de la organización, que es el Consejo de ujú, la OASI, venimos discutiendo sobre el trabajo en ciertas áreas prioritarias, de las que espero poder conversar con ustedes. claro. Y adicionalmente venimos trabajando también en un plan estratégico de largo plazo. Estamos preparando una visión hasta el año 2050, una visión que aglutine y que nos ayude a comunicar cuál es el trabajo que nosotros realizamos y cuál es el valor agregado de todos los que trabajamos en aviación. Creo que todo lo que comentas, Juan Carlos, es súper importante y como dices, podríamos pasar horas, pero yo creo que uno de los puntos que me gustaría destacar y es la Organización de Aviación Civil, obviamente es este organismo internacional, pero me gusta mucho que precisamente cuando entras a tomar cargo como secretario general, tuve el gusto de conocerte en 2019 cuando eras todavía director de general de aviación civil en Colombia, precisamente.
Y ahora te comentaba, Juan Carlos, que tuve la oportunidad de conocerte en 2019 cuando todavía eras director general de Aeronáutica Civil en Colombia. Creo que hiciste un extraordinario trabajo. Y cuando llegas a la Secretaría General de la OASI, precisamente empiezan con este programa de Nadie se queda atrás. Y creo que ha sido extraordinario porque hay muchos países que no tienen el mismo desarrollo y la aviación necesita precisamente eso, porque no puede avanzar de manera desproporcional, o sea, tiene que ir avanzando de una manera paralela en todos los países, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que hace la OASI es extraordinario y pues finalmente han sido grandes retos, como bien comentabas, sobre todo por poder preservar que la aviación, como bien decía, sea segura, sea eficiente y sostenible en todo el mundo, ¿no? Y a medida que la industria de la aviación continúa evolucionando tan rápido, eh, ¿cómo ves tú precisamente este desarrollo a nivel internacional en las próximas décadas para poderla hacer sostenible, ¿no? La aviación, como bien señalas. Sí, era bueno. Ningún país se queda atrás, es de hecho un principio que informa toda la actividad de organismos internacionales que forman parte de la órbita de Naciones Unidas. Y nuestra tarea es traducir eso en acciones tangibles en el trabajo que hace la organización. Y en ese sentido hemos venido trabajando con distintas herramientas, bajo la guía del Consejo de la OASI, para realmente hacer o materializar este principio y que no sea solo parte de los discursos que Claro. damos desde la organización. Y lo mismo estamos haciendo en materia de aviación y medio ambiente, porque es que ya me atrevo a decir que hace casi 4 décadas que la OASI recibió un mandato del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, del UNFCCC, Ujú. para atender la problemática relacionada con las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, que genera la aviación, de esta externalidad. Porque digamos que lo que se hizo fue que en el convenio de cambio climático se hizo como si la aviación internacional fuera otro país más, como si fuera toda esta comunidad de aviación internacional otro país más, y se le dio un mandato a la OASI para buscar la manera de reducir esas emisiones de gases contaminantes. Y en este sentido han habido algunos avances, pero realmente fue hace 2 años cuando se tomó la decisión quizás más importante, luego de tantas décadas de discutir, que es una meta de largo plazo, que para el año 2050 la aviación produzca 0 emisiones de carbono. Y es que si nos ponemos a pensar en este momento, el hecho de lograr que los Sí, vuelos, como los conocemos hoy en día, emitan cero, que generen 0 emisiones de gases de carbono, es algo realmente fantástico. Esto es algo como de ciencia ficción y está correcto. pasando ahora. Fue una meta, una decisión que adoptó la Asamblea de la organización hace 2 años y ya toda la comunidad internacional de la aviación está caminando en esa dirección. Entonces, el año pasado ya hubo una reunión en donde también los países miembros adoptaron una hoja de ruta para adoptar una transición energética en la aviación, para usar lo que se llaman combustibles de aviación sostenibles, Ujú. y combustibles de bajo emisiones de carbono y otras energías limpias para la aviación, porque es que dentro de los estudios que han hecho el grupo de expertos en temas ambientales de aviación, se estableció que entre un 70%, 65 a 75% de la reducción de las emisiones de gases contaminantes provendría del uso de nuevas energías, de energías más limpias. Hay otros beneficios que vienen de nuevos procedimientos operacionales, hay otros beneficios que vienen, por ejemplo, de nuevos diseños de aeronaves, de nuevos diseños de aeropuertos, de operaciones en tierras, pero la gran mayoría de beneficios provendrán de la transición energética. Y allí el uso de combustibles sostenibles de aviación. Entonces,
Para hablar más tangiblemente, la Comunidad Mundial de la Aviación ya definió una meta, un objetivo al año 2050, cero emisiones netas. Para ello se está trabajando, por un lado, en un esquema global de compensación de emisiones, que es lo que se conoce como el CORSIA, pero Sí. adicionalmente estamos trabajando para acelerar y escalar el uso de combustibles sostenibles de aviación. Y para ello la hoja de ruta que se ha adoptado es que para el año 2030 ya debe haber una reducción tangible de al menos del 5% de las emisiones de gases contaminantes mediante el uso de combustibles sostenibles de aviación. Y en ello la OASI incluso ha visto una gran oportunidad, porque a diferencia de lo que ha sido históricamente el trabajo de la organización, ya no nos quedamos en adoptar una hoja de ruta o unos estándares y unas prácticas recomendadas que luego van a ser implementadas por los estados, sino que hemos recibido un mandato incluso para facilitar la financiación, para acelerar esa transición energética. Wow. Y estamos explorando iniciativas para ayudarle a los estados, sobre todo a los estados en vías de desarrollo, los estados con necesidades especiales, para que también se produzca combustibles sostenibles de aviación en estas regiones del mundo. Wow, esto es un gran reto, Juan Carlos, porque si era un gran reto para 2050, el lograr el 5% para 2030 creo que es extraordinario. Como dices, tiene que estar habiendo una sinergia completa de toda la industria, de todas las partes actoras, no nada más, ahora sí como dicen los organismos que están regulando, sino también las aerolíneas, todos los aeropuertos, todas las empresas de handling, porque es todo un ecosistema que tiene que avanzar a esa meta en común, ¿no? Correcto. Sí, así es. Y allí el reto enorme que tenemos, y tal vez uniéndolo con lo que fue tu comentario inicial, tu pregunta inicial, ¿cómo logramos que ningún país se quede atrás? Porque la promesa, la oportunidad para la aviación es que ya la energía limpia no va a ser producida solo, o la energía que mueve la aviación no va a ser producida solo por un puñado de países que son productores de petróleo, de energías con base en hidrocarburos, sino que muchos países en el mundo, en África, en Asia Pacífico y por supuesto en nuestra región, en Norteamérica, en Centroamérica y el Caribe, van a ser productores de energías limpias que van a movilizar la aviación. Finalmente, como bien señala, hay muchas zonas que tienen la factibilidad precisamente de poder ser productores de estos biocombustibles, ¿no? A lo mejor falta solamente que los gobiernos en un momento dado puedan tener ese impulso o ese apoyo o inclusive el knowledge, ¿no? Porque a veces les falta un poco conocer como esa hoja de ruta y pues bueno, o así siempre participando también con esto. Y aquí quiero ligar un poco la pregunta o estos comentarios, Juan Carlos. Precisamente, acabas ahorita precisamente de concluir una reunión de directores regionales de la región de Norteamérica, Centro y el Caribe de la OASI, donde se reunieron los líderes de la aviación de América del Norte, de América Central y del Caribe, y precisamente es cuáles son algunos de estos desafíos y oportunidades regionales que se discuten en este gran evento. Sí, tuvimos una reunión donde participaron la gran mayoría de autoridades de aviación de la región Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Y esta es una región muy diversa y es una Sí. región donde hay mucha solidaridad y mucha cooperación entre los mismos estados de la región, y eso se ve en las discusiones que tuvimos durante los últimos días. Y en este sentido, y tal vez en línea con las prioridades o los retos más grandes que mencionábamos al principio de esta conversación. Lo primero es buscar que se avance de manera sostenible en la implementación de los estándares, en la capacidad para la vigilancia de la seguridad operacional. Y entonces allí, por ejemplo, tuvimos la participación, y una de las conclusiones de la reunión es la importancia y la necesidad del apoyo a las organizaciones regionales de la vigilancia de la seguridad operacional. En esta región tenemos, por ejemplo, AXA, la Agencia Centroamericana de Seguridad Aérea, y una iniciativa para los países del Caribe que se conoce como CASUS. Y ello nos
nos muestra cómo la solidaridad y el trabajo mancomunado en donde algunos países aportan más que otros, pues nos ayudan a que la aviación en esta región sea segura y sea sostenible. Pero adicionalmente también uno de los retos más claros que se identificó es la estabilidad, digamos, el fortalecimiento de las instituciones responsables por la aviación civil. Y para ello se hace un llamado muy importante a las instancias de decisión política. Siempre, y es algo que insisto en cada oportunidad que tengo el privilegio de reunirme con algún jefe de Estado, algún jefe de gobierno, o los ministros responsables por aviación en distintas partes del mundo y por supuesto en esta región. Podemos tener los mejores técnicos en aviación, los mejores expertos en seguridad operacional, pero si esos expertos en seguridad operacional no tienen el apoyo de nivel político, no cuentan con los recursos necesarios para sostener un marco regulatorio y una autoridad, un marco de vigilancia de la seguridad operacional, el sistema no funciona. Y esta es una base que se cumple en todas partes del mundo. Y en esta región, uno de los retos grandes y tal vez de las conclusiones más importantes es el llamado y el trabajo que necesitamos para que las instancias de decisión política den el apoyo, generen la independencia, pero también los recursos necesarios para asegurar que la aviación se maneje de manera técnica, de manera segura, de manera eficiente. Seguimos trabajando también y bajo el mismo principio de solidaridad de cómo apoyar a los países de la región para la implementación, para elevar la capacidad y elevar los niveles de implementación de los estándares y normas recomendadas de la OASI, y en ese sentido pues ha habido grandes discusiones que se han dado a cabo, y también tuvimos la oportunidad de hablar sobre retos muy importantes y en los cuales esta región y algunos países de la región son líderes. Por ejemplo, el tema del balance de género, el tema de la necesidad de nuevos profesionales, de lo que llamamos la nueva generación de profesionales de aviación. Este sector está lleno de oportunidades para profesionales como tú, Era, y para los profesionales que siguen este blog, porque están transicionando, están pasando cosas muy interesantes en la aviación, se está reinventando, sí, si se quiere, la aviación se está refundando, y necesitamos que el talento de más jóvenes como los que siguen este blog se entusiasmen por la aviación y dediquen sus carreras y sus capacidades profesionales en este sector. Entonces, solo por mencionar algunos de ellos, algo que tal vez me gustaría resaltar acá es que tuvimos la oportunidad de reflexionar lo que han sido los 80 años de la OASI, todo el marco legal de convenios internacionales que fundan lo que nosotros conocemos como un sistema que es muy seguro, que nos ha llevado a tener el medio de transporte más seguro, pero también mirar hacia el futuro, hacia la sostenibilidad del transporte aéreo y reafirmar el compromiso de los países de la región con esa sostenibilidad. Y tuvimos también una participación importante de actores de la industria. La industria en esta región es muy importante y está apoyando de diversas maneras a las diferentes autoridades de aviación, a los diferentes sistemas de aviación, siempre interesados en que la aviación crezca, porque la oportunidad para esta región no es ni siquiera llegar a la prepandemia. Ya la gran mayoría de países de esta región superaron con creces y están en un crecimiento vertiginoso de la aviación, y esa es la gran oportunidad que tenemos en la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Wow, creo que abordaron muchísimos temas, pero sobre todo muy importantes, Juan Carlos. Me gustaría, voy a resaltar algunos y unos los vamos a tocar un poquito más adelante, pero creo que me encantó cómo explicaste la importancia que tiene el factor político en la aviación. Uno a lo mejor no quisiera, ¿no? Que fuera importante, pero la verdad es que es, porque cada estado es soberano, pero también cada estado decide agregarse a este convenio internacional de aviación civil, que es la OASI, y que, como yo les comento a mis alumnos en muchos momentos, es
la OASI es la columna vertebral de la aviación, es la que sostiene que todo precisamente fluya de una manera coordinada por mucha diferencia que sean en las regiones, ¿no? Entonces, es importante la participación del ente político en todo esto para que precisamente avancen de manera coordinada, segura, eficiente y sobre todo viniendo de alguien que estuvo ya muchos años a cargo de una Dirección General de Aeronáutica Civil, que sabe lo que es estar ahí, ¿no? Que no lo menciona como, oigan, es necesidad de que apoyen, ¿no? O sea, él sabe lo que es estar ahí, sabe los retos que enfrentan, como bien dices, temas inclusive económicos, de facilitación, de poder aportar y ver también la aviación como lo que es, ¿no? Que es precisamente un polo de desarrollo para el país, porque lo es a nivel global, pero también para el país es un gran polo de desarrollo turístico, de temas de carga, es extraordinario. Entonces, esa parte quiero resaltarla porque creo que la parte política, aunque a veces no nos guste tocarlo, sí es un factor decisivo e importante para que esto avance, ¿no? De acuerdo, era. Y yo diría que, bueno, la política, el servicio público en últimas fue lo que me trajo a este sector y a la carrera que yo he hecho. Y yo creo que hablar de políticas públicas en aviación es una conversación esencial. Y Y necesaria. justamente lo hemos tenido acá porque digamos que simplemente dirigir la aviación solo bajo un marco político y sin una retroalimentación y sin el respeto de los inputs técnicos que requiere este sector es un grave error, pero igualmente pensar que este sector solo se puede manejar del big picture, digámoslo así, de toda la visión política, de políticas públicas Sí. y el direccionamiento público que tiene en un momento dado un país, también es un grave error y yo creo que lo que debemos y la responsabilidad de los que estamos en este sector es lograr que ambos se encuentren. En todo esto que estábamos platicando, Juan Carlos, sobre esta globalización y esto que han estado trabajando, con el rápido crecimiento del tráfico aéreo y la creciente demanda de la conectividad, ¿qué está precisamente o cómo está trabajando la OASI para garantizar que la infraestructura de la aviación y los marcos regulatorios puedan mantenerse al día con tanto cambio? Bueno, la infraestructura de la aviación es uno de los retos mayores que tienen, sobre todo los mercados en vías de desarrollo. Y yo Sí, aquí tal vez diría que desde el punto de vista de la OASI estamos promoviendo que los estados hagan o establezcan sus planes maestros de aviación civil, hacer una buena planificación macro de todos los sistemas de aviación civil de un país permite que el sistema de aviación civil de un país se conecte precisamente con esto que hablábamos, con el marco de políticas públicas, con las prioridades que tiene un país. Si un país, por ejemplo, tiene como prioridad el desarrollo del turismo, bueno, la aviación tiene un papel muy importante que claro. jugar allí. O un país tiene retos enormes de conectividad de ciertas regiones apartadas. La aviación juega un papel fundamental en ese sentido y así sucesivamente. Entonces, desde ese punto de vista, contar con planes maestros de aviación civil es un punto de partida importante. Y mencionaba yo también que un enfoque del trabajo que realizamos desde la OASI es el de capacitación y desarrollo. Entonces, Claro. desde la OASI estamos trabajando con los países miembros, con aquellos países que se acercan a nosotros para darles expertos, para ayudarles en la generación de las capacidades necesarias para enfrentar precisamente ese dinamismo que tiene el sector de aviación en algunos de los países miembros. Y para ello contamos con la Oficina de Capacitación y Desarrollo de la OASI, que es un partner importante precisamente en esta tarea para desarrollar no solo los proyectos de infraestructura, sino también los planes maestros de aviación civil para mejorar el entrenamiento de las personas o incluso traer expertos en aviación que requieren en un momento dado los países para precisamente el desarrollo armonioso de sus marcos regulatorios y el cumplimiento
con esos estándares globales de aviación. Qué importante lo que comentas, Juan Carlos, porque finalmente es un apoyo muy grande que a lo mejor países no podrían tener acceso a estos programas o a estos expertos y cómo esta facilitación precisamente apoya o soporta esto de que nadie se queda atrás, ¿no? Y de continuar incrementando el crecimiento, ¿no? De estos países en vías de desarrollo. Quisiera volver a tocar un poquito el tema que comentabas ahorita de la capacitación. Digo, finalmente, y que abordábamos hace unos momentos. Yo trabajo en el campo de la educación aeronáutica y creo que es crucial construir una fuerza laboral capacitada y diversa para el futuro de la aviación. Ahorita comentabas precisamente que la UASI tiene un área especializada precisamente de capacitación que es muy importante. ¿Qué iniciativas genera la UASI precisamente para promover estas capacidades o estas habilidades que requieren el sector, ¿no? Todos los diversos, porque es una diversidad de profesiones la que se requiere dentro de la industria de la aviación y particularmente, como comentabas ahorita, ¿no? En países en desarrollo. Sí, de acuerdo, Era. Como lo mencionas, la UASI tiene un programa de entrenamiento global, que es una red global de centros especializados precisamente en aviación, que cuentan con un reconocimiento y también comparten los desarrollos que van haciendo de acuerdo a las necesidades últimas que tiene la aviación. Este es el programa que se conoce como Global Aviation Training. Y bueno, que ahora nosotros desde la organización estamos promocionando como entrenamiento OASI. Y Claro. esta red es muy activa, se reúne cada año y cada vez me sorprende más el dinamismo y la forma como se están atrayendo nuevos profesionales y se están preparando en las áreas que más necesita la aviación. Pero entonces no nos hemos quedado allí. Adicionalmente, hay dos aspectos fundamentales en esto de atraer una nueva forma, perdón, el nuevo talento que se requiere. El primero es el programa de la nueva generación de profesionales de aviación, el New Generation of Aviation Professionals, el NGAP, que es un programa que lamentablemente durante la pandemia debimos suspender, pero que ahora se está relanzando con todavía más fuerza. Precisamente a principios del año entrante tenemos planificada una reunión global en donde vamos a discutir todos estos retos, pero también las oportunidades inmensas que hay para traer la nueva generación de profesionales, y lo estamos haciendo además con un enfoque en género. Buscamos también, y si sabemos que vamos a necesitar una gran cantidad de jóvenes profesionales, queremos que haya un enfoque de equidad de género, de oportunidades iguales por género y también para las diferentes regiones del mundo, para que esta nueva generación de profesionales pues distribuya las oportunidades en todas las regiones del mundo y principalmente en nuestras regiones. Eso me encanta, Juan Carlos, porque, pues, aparte de como ser mujer, especialmente dentro de este gran sector de la aviación, también es mi interés alentar a mujeres a que vean a la industria y a sentirse parte de ella. Creo que este programa que estás comentando es súper importante para que ellas visualicen que pertenecen también al mundo de la aviación, ¿no? Siempre he comentado que la capacidad no tiene género y qué interesante que puedan hacerlo a través o sea, hay diferentes áreas donde pueden hacer esta atracción para la equidad, pero de la parte educativa o de capacitación creo que es una parte muy importante. ¿Qué otras iniciativas, aparte de la parte de educación, está promoviendo la OASI como para aumentar esta participación de las mujeres en la aviación? ¿Y qué podemos hacer, sumarnos todos los actores de la industria para lograr este objetivo? Gracias, Era, por esa pregunta y por animar al sector y a la OASE que juegue un papel en este sentido. Y debo comenzar por reconocer que la verdad es que como sector, en general, la aviación civil mundial está muy mal en materia de equidad de género. Estamos realmente muy atrasados y bueno, yo creo que hacer un mea culpa, echarnos culpas entre nosotros no nos va a llevar a resolver esto,
realmente lo que estamos haciendo es que esto es un tema central Claro, para los gobiernos, para las autoridades de aviación y para la industria. Y en esto, el año pasado tuvimos una cumbre sobre género en la aviación y sí, se adoptó una hoja de ruta que de alguna manera es un plan bastante ambicioso para enfocar acciones coordinadas entre los diferentes actores, gobiernos, industria, establecimientos educativos, para empezar a atraer más talentos y atraer sobre todo más mujeres a la aviación y para generar la conciencia de cuáles son aquellas barreras invisibles, a veces no conscientes, que claro. dificultan la llegada de más mujeres a la aviación. Y entonces, en este sentido, estamos trabajando desde la organización, identificando unos puntos focales a nivel global con los cuales estamos trabajando en esta hoja de ruta que se aprobó el año pasado. Y muy importante dentro de este proceso es contar con los datos, contar con las Ujú. cifras que nos permitan medir el impacto de las políticas públicas, de las acciones, de los proyectos que se empiecen a implementar en este sentido. Entonces estamos trabajando desde la OASI con un programa que lo queremos llamar Embajadores de Género, que esperamos que tenga un impacto a nivel global y van a escuchar ustedes hacia adelante cómo diferentes acciones, diferentes iniciativas en diferentes regiones del mundo, pues esperamos que nos ayuden realmente a acelerar un proceso que vemos como esencial para la sostenibilidad del sector. Claro, es importante, ¿no? Finalmente genera una mayor, armonización el momento de tener esta equidad, ¿no? Dentro de la industria. Así es, así es. Y bueno, y allí también el reto enorme que tenemos es buscar que haya también mayor participación de diferentes regiones del mundo, porque Claro. incluso el desbalance de género es mucho más pronunciado en algunas regiones del mundo y pues en este sentido tenemos que identificar acciones que precisamente nos ayuden a atender esa problemática. Pues encantados nosotros de poder sumar, ¿no? Te digo, desde todas de todas las áreas de la aviación, creo que todos podemos hacer algo, ningún esfuerzo es pequeño para poder, impulsar este cambio y lograr esta equidad. Juan Carlos. Perdón, y tal vez yo quiero destacar que esta región y sobre todo la oficina regional de la OASI, que está basada en México, es líder en este sentido. Nosotros tenemos Sí. un número importante de profesionales mujeres. Creo que es la región donde hemos alcanzado esa meta ambiciosa de un balance de género y estas mujeres que trabajan desde la organización y trabajan con las diferentes autoridades y actores de la región están precisamente promoviendo de manera fuerte y liderando esta Así es. conversación que yo creo que es esencial y fue un punto central en la discusión con las autoridades de aviación de la región. Y me encanta saberlo porque aparte tengo el gusto de conocerlas y extraordinarias profesionales, como bien señalas. Juan Carlos, quisiera tocar ya, antes de ir cerrando, algunos puntos que me parecen muy importantes, como por ejemplo, el tema de integración de nuevas tecnologías, como el sistema de aeronaves tripuladas viene muy fuerte. La OASI está haciendo mucha promoción también a todo este tema. Son soluciones de movilidad aérea avanzada. ¿Cómo están transformando el panorama de la aviación? Y como decías al inicio, estamos viendo un cambio en la aviación, estamos viendo una nueva hélice que se agrega a esta macroindustria, ¿no? Que es la movilidad urbana de, aeronaves no tripuladas. ¿Cómo adapta la OASI sus marcos regulatorios y materiales de orientación para acomodar estas tecnologías emergentes, sobre todo con la aceptación y irnos adaptando a estas nuevas, tecnologías, ¿no? Sí, este es el sector que más rápidamente se está desarrollando y yo diría que en diferentes regiones del mundo hay una tendencia casi de startups. O sea, Sí. es increíble lo que está sucediendo en materia de movilidad aérea avanzada, de vehículos autónomos, el uso de nuevas tecnologías, nuevas formas de la transición energética, porque muchos de estos vehículos además de ser nuevas tecnologías, no utilizan hidrocarburos, sino que muchos de ellos se movilizan con motores
eléctricos y desde el punto de vista de las oportunidades económicas, de las soluciones que presentan, como mencionabas, la movilidad aérea urbana, el hecho también de los servicios en regiones apartadas de bajo costo. En África hay unas aplicaciones increíbles en esto. El tema de entregas a domicilios utilizando este nuevo tipo de tecnologías y más adelante el transporte urbano de personas, incluso con este tipo de tecnología de vehículos autónomos, pues promete ser una verdadera revolución. Y es que cuando hablamos del crecimiento del transporte aéreo, que esperamos que casi que se triplique de aquí al 2050 el número de pasajeros movilizados, más que se duplique el número de carga movilizada, no va a ser solamente por los medios tradicionales, no va a ser solo por las aeronaves que conocemos hoy en día, sino que gran parte de esa movilización de pasajeros de carga se va a llevar a cabo precisamente con estas nuevas tecnologías. Y desde la organización estamos ya adoptando los marcos de estándares y prácticas recomendadas que facilitan la adopción de unas regulaciones en cada uno de los países miembros que garanticen también que el transporte aéreo, también por estas nuevas tecnologías, sea seguro y que de alguna manera también cumpla los mismos estándares a los que están acostumbrados los usuarios del transporte aéreo, por un lado. Y por otro lado, pues estamos llevando a cabo más actividades en este sentido. Precisamente este año vamos a tener dos eventos importantes, el Advanced Air Mobility y el Drone Enabled Symposiums, que son oportunidades para que se encuentre esta nueva comunidad y precisamente se compartan los nuevos desarrollos, las mejores prácticas y esta comunidad vea materializada todos los avances que se están dando. Realmente en la OASI estamos muy emocionados con formar parte de esta ola innovadora y de alguna manera esa ola innovadora también nos está obligando en la OASI a pensar, a repensarnos como organización, porque como organización y a todas las autoridades de aviación quizás hoy en día somos, ¿cómo llamarlo de manera respetuosa? Somos lentos en reaccionar a toda esta ola de startups y estos startups nos están pidiendo que seamos más abiertos a la innovación, que seamos más rápidos en generar el licenciamiento, la certificación y la posibilidad de llevar a cabo este tipo de operaciones. Y yo creo que allí es una de las áreas más interesantes en el desarrollo de la aviación civil mundial. Es extraordinario porque a través de la historia hemos visto cómo todas las partes de las organizaciones, inclusive la legislación, corre detrás del avance tecnológico de la aviación. Entonces, pues veo que están haciendo un esfuerzo importante por tratar de seguirle el paso, ¿no? A este desarrollo tecnológico que realmente ha sido increíble, Juan Carlos. Así es, sí. Es un gran reto, pero realmente estamos con una comunidad además de expertos a nivel mundial que están trabajando muy seriamente en este tema. Extraordinario. Juan Carlos, nada más aquí voy a pasar a otra pregunta, pero quería rápido comentarte, ¿tú crees que estaríamos ante la posibilidad de ver el nacimiento de un nuevo derecho a la movilidad aérea? Porque creo que ya va a ser necesario hablando de un nuevo derecho como humano, el tener este derecho a una movilidad aérea, no nada más la terrestre que ya en algunos países se consigna, pero también a una movilidad aérea. Pues es un planteamiento disruptivo y muy interesante. Yo estoy de acuerdo en que el derecho a la movilidad aérea debería ser universal y nos Así es. ayudaría realmente a promover el desarrollo vertiginoso de la aviación. Así que me llevo esa inquietud y va a ser parte de nuestras conversaciones futuras. Extraordinario, me encanta. Y ya estamos, a punto de cerrar, pero no quiero a irme sin antes. Platícame, por favor, sobre The North Star, que es el documento estrategia de la Secretaría de Transformación. Es todo un proyecto, una estrategia planificada para 3 años, sin embargo, no con una visión de 3 años, sino va más allá de un trienio que permita a la OASI continuar transformándose, como bien comentabas ahorita, emergiendo los requisitos comerciales en la industria de la aviación, creciendo en respuestas a las cambiantes necesidades comerciales
surgido a través del tiempo y cómo nace esta idea de crear este documento, Juan Carlos, que me parece extraordinario. Muchas gracias, Era, por darme esa oportunidad. Y esto tal vez ya es mirando al interior de la organización. Y es que desde que llegué a la organización, parte importante de las conversaciones, tanto con los Estados miembros como con el personal, todos los colegas que forman parte de la Organización de la Aviación Civil Internacional, estamos muy conscientes de un ambiente ágil y cambiante del sector de aviación civil, que ha caracterizado a la aviación civil en su historia y que también ha caracterizado a la Organización de la Aviación Civil en sus 80 años de existencia. Y es que este organismo tiene cosas maravillosas y no en vano estamos celebrando los 80 años de existencia, pero al mismo tiempo también, digamos, dentro de un panorama del 100%, el 99.9% de cosas que hace esta organización son maravillosas, pero hay este 0.1% que la organización puede mejorar para realmente estar preparada para el futuro. El Claro. futuro lo estamos viendo hoy en día, estábamos hablando de la movilidad aérea avanzada. Y entonces, desde allí empezamos una conversación tal vez muy ambiciosa y lanzamos un programa de transformación institucional. La OASI actualmente está viviendo un programa de transformación institucional, programa que presentamos a consideración de los Estados miembros. Los Estados miembros en la última asamblea lo apoyaron, incluso hay unos recursos importantes dentro del presupuesto de la organización que nos están sirviendo en primer lugar para trabajar con la gente de la organización. Y es que este organismo particularmente lo que cuenta es con personas, con expertos en aviación, con expertos que trabajan con los países miembros para generar e implantar este marco regulatorio global. Pero adicionalmente estamos mirando a nuestros procedimientos y a los sistemas, a las tecnologías de la información, porque como todas las organizaciones, seguramente tu iniciativa, tu equipo y todas las organizaciones en el mundo cuentan cada vez con menos recursos y entonces tenemos que buscar maneras de ser más eficientes y utilizar la tecnología para hacernos más eficientes. Y de ello se trata en gran medida el programa de transformación de la organización, de la OASI, y están ocurriendo cosas muy interesantes, tanto como te digo en materia del desarrollo de personal. Estamos adelantando un programa de cultura organizacional, de identificación y de hacer una cultura organizacional nueva que hagan que la OASI esté mejor preparada para colaborar con otros actores, con la industria, pero también con otros organismos multinacionales para promover los objetivos que tenemos tan ambiciosos en materia de aviación. Y por otro lado, también estamos implementando una modernización tecnológica, un nuevo sistema de administración financiera, un ERP, del manejo de recursos humanos, del procurement de la organización y también mejorando la postura en materia de ciberseguridad para la organización, solo por mencionar algunas de las iniciativas que están más avanzadas. Y a futuro queremos también utilizar la tecnología, una plataforma tecnológica que nos permitan colaborar a nivel global en el establecimiento de los estándares y prácticas recomendadas. Hoy en día el establecimiento de estándares y prácticas recomendadas se hace casi de una manera manual y presencial. Lo que queremos es utilizar la tecnología para que haya una igualdad en la cancha de juego, para que todas las regiones del mundo, todos los países puedan participar en las discusiones del establecimiento de los estándares globales de aviación. Me parece extraordinario porque es como un renacimiento de la organización, ¿no? Es como una reestructura, pero encaminada hacia el futuro, encaminada hacia todo lo que está sucediendo y cómo ir precisamente, uno de los principios de la supervivencia es la adaptabilidad, y creo que es precisamente lo que está viviendo la organización a través de esta estrategia, Juan Carlos. Sí, exactamente, Era porque además este proceso nos llevó a pensar la organización de aquí al año 2050. Ya entonces somos conscientes que con los recursos actuales, con la forma como funcionamos actuales, no vamos a poder responder
a todos los cambios que se están generando en la aviación, al crecimiento vertiginoso que va a tomar la aviación y un crecimiento en donde queremos que todos los países tengan la capacidad de participar, pero son países en vías de desarrollo que van a necesitar más apoyo de la OASI para poder beneficiarse de esas oportunidades y de ese desarrollo. Como está hoy en día la organización, no somos capaces de responder a esas necesidades, pero lo que queremos es repensar la organización y repensar la labor de todos los que trabajamos en este sector hacia el futuro para proyectar la aviación, yo diría por los próximos 80 o 100 años, porque estamos celebrando nuestro 80 aniversario. Me parece extraordinario, Juan Carlos, ya estamos aterrizando este viaje. Me encantaría poder continuar hablando horas, pero sabemos que tienes una reunión, entonces te agradecemos enormemente el tiempo y finalmente quisiera que nos comentaras, por favor, ¿qué consideras que deberían de enfocarse los Estados miembros de la región para generar un crecimiento armonizado en la industria de la aviación en los próximos años? Bueno, lo hablamos justamente en esta reunión. Es importante que los estados se enfoquen en la implementación de los estándares y prácticas recomendadas y para ello la OASI nuevamente ofreció su concurso, el acompañamiento y todas las capacidades que tiene esta organización para acompañar a los estados, acompañar las iniciativas de colaboración como AXA, como CASOS en esta región, para que nuevamente se asegure que la aviación en la región se desarrolle de una manera segura y ordenada. Y por otro lado, también se identificó la necesidad de la conectividad y el papel que juega la liberalización del transporte aéreo, el identificar cuáles son las barreras que no permiten el establecimiento de estas conexiones que en regiones como el Caribe a veces es mucho más fácil ir, no sé, a otros países, a veces hasta Europa, Claro. para poderse conectar entre las diferentes países o islas en el Caribe, y esto es algo que definitivamente se debe atender y se debe corregir. También identificamos las dificultades o las limitaciones en materia de infraestructura y de capacidad del espacio aéreo, que es algo muy importante para anticiparse al crecimiento vertiginoso que esperamos en la aviación en la región. Yo mencionaría esas tres solamente porque realmente las discusiones que se dieron fueron bastante amplias, bastante ambiciosas, pero en ello el mensaje siempre ha sido que la Organización de la Aviación Civil Internacional está acá para trabajar con los Estados miembros, para mejorar la aviación, para trabajar con los diferentes actores, con la industria y sobre todo en esta tarea de atraer más mujeres y los nuevos profesionales que requiere este sector ERA. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me quedo con esto y de nuestra parte vamos a estar apoyando también estos temas. Somos una parte a lo mejor muy chiquita de la aviación, pero aquí estamos. Ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros, Juan Carlos. De verdad, esperamos que sea la primera de muchas conversaciones. Nos encantará saber cómo fue evolucionando este plan estratégico de renovación de la OASI y pues nuevamente agradecerte tu participación. Muchas gracias a ti, Era, y a todos los que siguen este podcast. Y nuevamente espero tener la oportunidad de comentarles más adelante cómo evolucionamos en esta visión de largo plazo, en esta visión estratégica de largo plazo. Así será. Muchísimas gracias y hasta nuestro siguiente vuelo. Gracias a ti. Chao.